Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast sobre curiosidades del español. Si estás aprendiendo el idioma o simplemente te gustan las historias que hay detrás de las palabras y expresiones, este episodio es para ti. Así es. Hoy vamos a hablar de una expresión muy interesante que seguramente habrás escuchado alguna vez. Cortar el nudo gordiano. Es una expresión que suena bastante misteriosa. Si alguien te dice, hay que cortar el nudo gordiano, probablemente entiendas que quiere resolver un problema. Pero, ¿de dónde viene exactamente? Pues la historia tiene más de 2000 años y nos lleva hasta la antigua Asia Menor, en una región llamada Frigia, que hoy forma parte de Turquía. Nada menos. Así que no estamos hablando de una expresión moderna. En absoluto. Todo comienza con un campesino llamado Gordias. Según cuenta la leyenda, un oráculo había anunciado que el próximo rey de Frigia llegaría conduciendo un carro de bueyes. Y, casualmente, Exactamente. Gordias apareció en la ciudad con su carro justo en ese momento. Los habitantes interpretaron aquello como una señal divina y lo proclamaron rey. vaya manera de conseguir un reino. Hoy en día sería un poco más complicado. Bastante más. Como muestra de agradecimiento, Gordias dedicó su carro al dios Zeus y lo dejó en un templo. Pero había un detalle muy peculiar. ¿El famoso nudo? Exacto. El carro estaba atado con un nudo tan complejo que nadie era capaz de deshacerlo. No se veía ni el principio ni el final de la cuerda. Y entonces apareció otra profecía, ¿verdad? Sí, se decía que quien consiguiera desatar ese nudo conquistaría toda Asia. Eso debió de atraer a muchísima gente. Durante años, muchas personas lo intentaron sin éxito, hasta que, en el año 333 a.C., llegó un joven conquistador muy conocido, Alejandro Magno. Imagino que él también se puso a intentar deshacer el nudo. Eso cuenta la tradición. Lo observó durante unos minutos, intentó encontrar el extremo de la cuerda, pero no lo consiguió. ¿Y qué hizo? Tomó una decisión inesperada. Sacó su espada y de un solo golpe cortó el nudo. Es decir, no lo desató realmente. No, pero resolvió el problema de una manera completamente diferente. Algunos historiadores incluso dicen que quizás desmontó una pieza del carro para liberar la cuerda, pero la versión más famosa es la de la espada. Y esa imagen quedó para la historia. Así es. Desde entonces, cortar el nudo gordiano significa resolver un problema extremadamente complicado mediante una solución rápida, audaz y poco convencional. Es interesante porque la expresión no habla solo de resolver un problema. También transmite la idea de dejar de dar vueltas y actuar con decisión. Exactamente. Muchas veces nos pasamos horas buscando la solución perfecta cuando quizá existe una alternativa mucho más sencilla. Vamos a poner algunos ejemplos. Claro. Imagina que una empresa lleva meses discutiendo cómo reorganizar varios departamentos. Hay reuniones interminables, nadie se pone de acuerdo y todo sigue igual. Entonces llega la directora, toma una decisión definitiva y reorganiza toda la empresa en un solo día. En ese caso podríamos decir, la directora cortó el nudo gordiano. Otro ejemplo. Supongamos que un grupo de amigos tarda media hora intentando decidir dónde ir a cenar. Eso nos pasa a todos. Sí, y uno de ellos reserva directamente una mesa en un restaurante sin preguntar más. Bueno, quizá algunos protesten, pero ha cortado el nudo gordiano. También se usa mucho en política, economía o negocios, cuando alguien toma una decisión drástica para resolver una situación muy complicada. Eso sí, hay un pequeño matiz importante. ¿Cuál? Cortar el nudo gordiano no siempre significa que la solución sea la mejor o la más elegante. Simplemente significa que alguien rompe el bloqueo tomando una decisión firme. Es decir, puede funcionar o puede traer consecuencias. Exactamente. Alejandro Magno resolvió el problema, pero no precisamente siguiendo las reglas. Y quizá por eso seguimos recordando la historia más de 2000 años después.
Sin duda. Muchas expresiones del español tienen raíces en la mitología, en la historia o en la literatura. Y cuando conocemos su origen, es mucho más fácil recordarlas. Así que la próxima vez que escuches a alguien decir, hay que cortar el nudo gordiano, ya sabrás que no está hablando de cuerdas. Está hablando de encontrar una solución valiente para un problema que parecía imposible. Y hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que esta historia te haya resultado tan interesante como a nosotros. Si conoces otra expresión española cuyo origen te dé curiosidad, déjala en los comentarios. Quizás sea la protagonista de nuestro próximo episodio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta la próxima. Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a hablar de una frustración absolutamente universal que parece multiplicarse sin freno en el mundo moderno, la famosísima parálisis por análisis. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Pensemos en esa sensación agotadora de tener, 50 pestañas abiertas en el navegador para tomar una decisión súper trivial, o quedarnos mirando fijamente una hoja de cálculo interminable buscando la alternativa perfecta. Es ese estado mental donde le damos tantas pero tantas vueltas a un asunto que terminamos en un bloqueo total, un pantano donde consumimos un montón de tiempo y energía y al final no logramos absolutamente nada. Y claro, ante esta parálisis monumental nos surge la gran pregunta: ¿cómo resolvemos estos bloqueos que parecen totalmente imposibles? Ojo que no es solo un problemilla individual. A nivel global, imaginemos la cantidad de dinero y de horas de trabajo que se esfuman literalmente cuando todo un equipo directivo se contagia del pensamiento grupal y se queda atascado. Hablamos de meses de debate buscando una solución perfecta que nunca llega. Pues bien, resulta que la respuesta a este laberinto tan de nuestro siglo se esconde en una expresión histórica alucinante que cambia por completo las reglas del juego. Esa cura definitiva para los círculos viciosos se conoce como cortar el nudo gordiano. La definición de manual nos dice que es resolver un problema extremadamente complicado mediante una solución rápida, audaz y poco convencional. Pero lo verdaderamente fascinante de este concepto es que es un cambio de paradigma brutal. No va de encontrar pacientemente la salida del laberinto, que va de tener la audacia de ignorar cómo se supone que deben hacerse las cosas. Es negarse a desenredar el caos con cuidadito y, en su lugar, aplicar una medida tan radical, tan inesperada, que destruye el problema de raíz. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Para entender de verdad la fuerza bruta de esta idea, tenemos que desconectar de las pantallas, salir de la oficina y viajar en el tiempo más de 2000 años atrás. Nos vamos a la antigua región de Frigia, en Asia Menor, que es lo que hoy sería Turquía. Imaginemos un paisaje de mitos polvorientos, oráculos misteriosos y reinos desesperados por encontrar un líder. Es justo en esta atmósfera mística donde nace una de las leyendas más duraderas y francamente asombrosas de toda nuestra historia. Todo arranca con una historia que tiene su punto cómico, la verdad. El protagonista es un humilde campesino llamado Gordias. Resulta que la capital estaba sumida en una crisis de sucesión tremenda. No tenían líder. Para solucionarlo, consultaron a un oráculo que soltó una profecía clarísima. El próximo rey de Frigia llegaría a la ciudad montado en un carro de bueyes. Y caprichos del destino, justo en ese momento de máxima tensión, aparece el bueno de Gordias entrando al pueblo con su viejo carro, probablemente sin enterarse de la película. Los habitantes lo vieron como una señal divina innegable y, con una lógica aplastante para la época, lo proclamaron rey absoluto allí mismo, así, sin más. Claro, Gordias estaba inmensamente agradecido por este golpe de suerte tan surrealista, así que decidió dedicar su fiel carro al dios Zeus y lo dejó en el templo de la ciudad. Pero para que nadie se lo llevara, le añadió un detallito que acabaría volviendo loca a la humanidad. Ató el yugo del carro con una cuerda de corteza de cerezo silvestre, haciendo un nudo de una complejidad monstruosa. Con los años, el sol y la lluvia endurecieron esa cuerda hasta convertirla casi en piedra. Era un enredo tan retorcido que no había forma humana de descifrarlo. Nadie podía ver ni dónde empezaba ni dónde terminaba el nudo. Por si el dolor de cabeza físico no fuera suficiente, la cosa escaló a proporciones épicas porque apareció una segunda profecía. Empezó a correr el rumor de que quien lograra la proeza de desatar ese nudo imposible estaba destinado a conquistar y gobernar toda Asia. Evidentemente, con un premio así, se desató la locura total. Durante décadas, los hombres más sabios, los guerreros más duros y los reyes más astutos viajaron miles de kilómetros hasta Frigia. Todos, absolutamente todos, se arrodillaron frente al carro e intentaron desenredar aquel mazacote de cuerda y todos se marcharon a casa humillados y con las manos vacías. Damos un salto hasta el invierno del año 333 a.C. Hasta ese momento, el panorama era una sucesión de fracasos constantes. Pero entonces entra en la ciudad un jovencísimo pero ya famosísimo conquistador macedonio,
Hablamos, por supuesto, de Alejandro Magno, un líder rebosante de ambición, con un ego gigante y obsesionado con dominar el mundo. Para alguien con su estatus, enfrentarse al nudo no era una opción, era una obligación. Pero claro, fracasar en público delante de sus generales había sido una mancha imperdonable para su leyenda. La tensión en el templo debía de cortarse con un cuchillo. Y resulta súper revelador ver que, al principio, el todopoderoso Alejandro intentó hacer las cosas bien, jugando con las mismas reglas que el resto. Se plantó ante el imponente carreto, se pasó varios minutos observando cada detalle del gigantesco nudo y buscó desesperadamente los extremos de la cuerda. Quería desatarlo paso a paso, pero enseguida se dio de bruces contra la realidad. Chocó exactamente con el mismo muro que había aplastado a cientos antes que él. En ese momento de frustración, Alejandro tuvo una epifanía brutal. Entendió que, si seguía las reglas del rompecabezas, solo conseguiría la misma humillación que los demás. Lo que vemos aquí es un contraste absolutamente fascinante. Es la tensión entre lo que el mundo espera de ti y lo que realmente hace un líder frente a un callejón sin salida. Lo esperado, lo normal, era someterse al problema y seguir rascando inútilmente una cuerda petrificada. Pero la realidad fue un acto de audacia pura y dura. Alejandro dio un paso atrás, sacó su espada y ante la cara de pasmo de todos los presentes pegó un tajo feroz que partió el nudo por la mitad de un solo golpe. Imaginemos el silencio sepulcral que tuvo que hacerse en ese templo. Bueno, hay que decir que algunos historiadores clásicos tienen una versión un poquito diferente. Sugieren que igual Alejandro fue más astuto y lo que hizo fue sacar una clavija del yugo para quitarle tensión a la cuerda y que se deshiciera sola. Pero, sinceramente, da igual si fue con la espada o con la clavija, porque la lección es exactamente la misma. Es una clase magistral de pensamiento lateral. Nos enseña que para resolver un problema que parece invencible, rara vez sirve enfrentarse a él bajo sus propias normas. A veces, la única salida es negarse en rotundo a desatar la complejidad y directamente cambiar las reglas del juego. Llevando todo esto a nuestro día a día, es increíble ver cómo encaja a la perfección. Imaginemos una empresa donde varios departamentos llevan 8 meses atascados en un bucle infinito de correos y reuniones inútiles sobre cómo reorganizar la plantilla. Nadie cede, hasta que un día un director dice «se acabó», toma una decisión firme y unilateral y reorganiza todo en una mañana. O, en un plan más de andar por casa, el típico grupo de WhatsApp de amigos que lleva una hora bloqueado decidiendo dónde cenar. El nudo gordiano se corta cuando alguien coge, reserva en un restaurante cualquiera y avisa al grupo de que el debate se ha terminado. Y aquí es donde está el matiz más importante de todo este concepto. Por naturaleza, los seres humanos siempre buscamos la solución elegante. Queremos el consenso total, que todo el mundo quede feliz y que cada hilito del problema quede perfectamente ordenado. Pero cortar el nudo gordiano es renunciar a esa perfección idealista. Su verdadero valor no está en que la solución sea bonita o justa, sino en que es el hachazo necesario para romper un bloqueo paralizante. Cuando estamos atrapados en la parálisis por análisis, un avance rápido, por muy brusco que sea, es infinitamente más útil que una perfección que nunca llega. Eso sí, el punto crucial que no podemos obviar es que sacar la espada tiene su precio. Cuando actuamos de forma tan drástica y nos saltamos las reglas establecidas, van a saltar chispas, seguro. Funciona de maravilla para desatascar la situación, pero deja rastro. En la empresa, esa decisión unilateral va a enfadar a más de un jefe intermedio. Y en el chat de amigos, el que reservó la mesa igual se tiene que aguantar si luego a alguien no le gusta la comida. Cortar el nudo significa asumir que si das el golpe, te toca limpiar el desastre y gestionar las consecuencias de lo que acabas de hacer. Conocer la mitología y la historia que hay detrás de las palabras que usamos es la mejor forma de que se nos queden grabadas para siempre. Y ahora que hemos desgranado cómo funciona esto del nudo gordiano, nos queda una reflexión bastante potente. Viendo la cantidad de debates interminables en la política, los atascos corporativos inmensos o esos pequeños dilemas agotadores de nuestro día a día, la pregunta cae por su propio peso. ¿En qué aspecto de la actualidad deberíamos ya de buscar esa solución perfecta que agrade a todo el mundo y simplemente atrevernos a dar un tajo metafórico para cortar el problema de raíz? Hasta el próximo análisis.